Buenas noches, el día de hoy estamos con Osbiani, un ciudadano cubano. Ha vivido toda su vida en esta isla. La única ocasión en la cual pues él ha salido es justamente para venir acá a visitarnos a Colombia. Afortunadamente, muy afortunadamente, también tuve la oportunidad de visitarlo a él en Cuba en 2019. Una experiencia maravillosa, un país hermoso y un país que hace 63 años casi tuvo una revolución y que hoy esa revolución sigue vigente y ha tenido pues muchas implicaciones. Así que pues preséntate, Osby, cuéntanos de tu vida, cómo es tu vida allá en Cuba, cómo ha sido tu vida desde que empezó la revolución, o bueno, si tu vida pues en general que empezó desde que ya existía la revolución cubana. Así que dale, el micrófono es tuyo. Hola Steven, bueno, gracias por darme esta entrevista. Primero que nada agradecerte por haberme tenido en tu país, muy bien que la pasé por ahí. Un país que a pesar de todo lo que estaba viviendo sobre la violencia y los grandes efectos que tenía el sistema capitalista siempre que tienen todos los países, me sentí muy contento ahí por estar en una familia tan agradable y tan buena como su familia. Steven, yo quiero decirte que bueno, aquí en Cuba sí nací, bajo la revolución cubana. Mis padres vivieron parte del capitalismo, donde la vida no les fue muy buena, pues aquí hubo mucha violencia, igual que hubo en su país antes del triunfo de la revolución. Pero bueno, gracias a Dios, con el triunfo de la revolución las cosas se resolvieron, empezamos a caminar hacia adelante y empezamos a proteger el país. Siempre hemos vivido a la presión de los norteamericanos, siempre nos han tenido bloqueados, nos han tenido con un régimen muy fuerte arriba y no nos han dejado desarrollarnos mucho. Pero para hacer de todo eso, nosotros siempre seguimos hacia adelante y la revolución se encargó de ir acotejando las cosas. Este es un país muy maravilloso en el sentido de que es un país muy seguro y las personas viven tranquilamente en sus calles sin tener ningún problema de agresión. Aquí, bueno, usted lo vivió cuando estuvo aquí en nuestro país. Nosotros caminamos por cualquier calle, estamos en cualquier centro turístico, estamos en las calles de La Habana Vieja. Es decir, en cualquier lado del país aquí es una parte muy segura. Siempre hemos vivido con un poquito de menos desarrollo porque el problema es que, ¿cómo decirte? Si nosotros queremos comprar algo, nos embarcan los barcos, no nos dejan entrar porque si un barco va a venir para aquí a traernos petróleo, pero tiene negocio con otro país, con Estados Unidos principalmente, y si entra a Cuba y a Estados Unidos no le compra más, o le mete una sanción como se las pone, y entonces ya él no deja de tener negocio con nosotros. Deudas tenemos con muchos países porque el problema es que no tenemos dinero para pagar, porque no tenemos desarrollo, no nos dejan desarrollarnos, y eso nos ha sido muy difícil en estos momentos estamos teniendo una crisis muy grande. El país no tiene, porque este no es un país que produce mucho, porque lamentablemente no tenemos mucho que producir y lo poquito que producimos lo tenemos que exportar para buscar algún dinerito para pagar el problema del combustible para la corriente, de garantizar la leche de los niños. Entonces no nos podemos dar los lujos que se dan en otros países de tener grandes autos, de tener mercados llenos de comida, pero así ha sido la realidad siempre de la revolución cubana. Pero otra cosa sí puedo decir, la salud aquí, tú llegas a un hospital y la salud es totalmente gratuita para nosotros los cubanos y para cualquier ser del mundo aquí, cualquier extranjero llega a este país y se enferma y tiene que pagar la enfermedad, por supuesto. Pero no es que se le deja dar la atención porque no tenga el dinero, no, la atención se da, se salva el ciudadano, se pone en los mejores estados y después veremos cómo se cura. Un niño de nosotros entra enfermo, se cura, se opera, se hace lo que tenga, eso no tiene que pagar nada. Y eso, no tenemos mucha medicina ahora en estos momentos por culpa del bloqueo, pero nadie se queda sin un desamparo de salud. Y a lo mejor hoy no somos, como decimos siempre, la mejor potencia del mundo, pero no somos la mejor potencia del mundo porque le estamos dando servicio de salud a casi el mundo entero. Tenemos un millón de brigadas por el mundo entero apoyando el problema de salud de otros países como Venezuela, China, Nicaragua, México, en todos lados estamos metidos con... En el mismo Colombia, de hecho. Incluso durante la pandemia en Colombia muchos médicos cubanos vinieron acá también a darle apoyo a los médicos cuando estábamos pues en este contexto de una crisis sanitaria a nivel mundial. Incluso
muchos médicos cubanos fueron a brindar también su apoyo, su conocimiento a países de primer mundo, en Europa. Y bueno, Colombia tampoco fue la excepción. Y el estigma que se ha creado hacia Cuba en el mundo es tan grande que a pesar de que los médicos cubanos venían con una muy buena voluntad a ayudar, mucha gente se opuso porque pensó que por el hecho de que un médico cubano nos tratara, automáticamente nos íbamos a volver comunistas y lastimosamente la ignorancia de la gente es muy grande, más acá en un país como Colombia donde la educación hasta ahora no ha sido un derecho, como pues afortunadamente sí lo ha sido en Cuba, eh, sino que acá ha sido más un privilegio. Y eso es una de las cosas que tanto se resalta de allá de Cuba. Cuéntanos de ti y tus hijos, por ejemplo, el acceso que tuvieron a la educación gracias al sistema que hay en este momento. ¿Cómo fue? Bueno, a ver, la educación en Cuba es gratuita. Es tan gratuita que, bueno, mi hijo estudió la primaria, la secundaria, el preuniversitario, todo gratuitamente. Yo no tuve que pagar un centavo por eso, el Estado cubrió todos esos gastos y tuve una educación excelente. Y más te voy a contar que más, para que sepan, nuestro país fue capaz de abrir una escuela latinoamericana para los niños pobres de América Latina. Aquellos que no tenían derecho a estudiar en su país porque no tenían dinero, nosotros le dimos aquí educación de medicina y graduamos un promedio de más de 60.000, 70.000 estudiantes de medicina, por decir una cifra cualquiera, porque no la tengo en datos oficiales, que se graduaron de medicina para prestar servicio en otros países. Y salieron totalmente graduados de medicina. Y eso fue un gran proyecto del comandante Fidel Castro Ruz, aquel señor que todo el mundo llama un dictador en el mundo entero, pero es uno de los pocos hombres en el mundo que fue capaz, muy capaz de predecir el futuro de todo el planeta. Entonces hoy por hoy todavía se mienta, porque hoy estamos pasando por una crisis muy grande donde nos están humillando muy seriamente los países poderosos como Estados Unidos y otros países, y ahí se está viendo los resultados que estamos teniendo, aún aquí no teniendo ni agua para tomar en las tiendas, teniendo problemas energéticos porque no tenemos combustible ni para mover el transporte. Todavía estamos aquí luchando y viviendo como seres humanos, tratando de sobrevivir. Y hasta ahora aquí en el país no ha habido ningún problema. Lo que hubo el 11 de mayo fue una cosa preparada por los norteamericanos, que se preparó un puñado de gente para que se vea acá. Inclusive se demostró en las redes sociales que no fue una manifestación pacífica, fue una manifestación más bien agresiva porque rompieron las vitrinas, se robaron colchones, se robaron cosas que no eran necesarias para la vida. Es decir, no fue nada que fueron a protestar por un X problema. El problema de nuestro país todo el mundo lo sabe. Lo sabe la ONU, lo sabe todo el mundo, porque hemos pedido a todo el mundo y todo el mundo los apoyos para Estados Unidos. Lamentablemente no deja que se quite el bloqueo, no deja que se quiten las restricciones con Cuba. Y imagínese usted, si usted tiene una gente así tan poderosa al lado de usted que lo está humillando, ¿de qué manera va a salir el país adelante? No hay forma de que este país salga adelante si no nos quitan ese bloqueo tan grande que tenemos puesto aquí. Osby, teniendo en cuenta todos los factores, primero pues el tema del bloqueo económico que Cuba ha sufrido desde hace tantos años, desde el 61 de hecho, apenas 2 años después de que triunfó la revolución, ¿tú consideras que a grandes rasgos fue más beneficioso o más perjudicial el hecho de que se diera la revolución en Cuba? Pues teniendo en cuenta que si no se hubiese dado, también hubiese seguido bajo una dictadura militar de Batista, una dictadura que obedecía a los intereses norteamericanos, los intereses yanquis. ¿Tú crees que a grandes rasgos fue mejor para Cuba o fue peor para Cuba el hecho de que esta revolución haya triunfado? ¿Fueron más los beneficios o fueron más los perjuicios? No, indudablemente eso no se puede ni comparar. Un beneficio total. Nosotros con la Revolución Cubana logramos que el pueblo tuviera un poco de igualdad. Que no quiero decir con esto que la igualdad exista en el mundo entero ni que todos seamos iguales, pero por lo menos todo el mundo tenemos una canasta básica donde alimentarnos, que no es muy grande ahora, pero está ahí. Tenemos
un pan que comernos todos los días. Las tierras se le dieron a todo el mundo para que las trabajara. La libreta de abastecimiento, ¿no? Y la libreta de abastecimiento existe, se le da 5 libras arroz, se le da una libra aceite, se le da lo que tenga en el momento el Estado para darle al pueblo, se le reparte a partes iguales al pueblo. Claro, e incluso lo que nosotros también hemos aprendido a lo largo de este semestre en la materia para la cual hoy hago este podcast, sobre el reformismo agrario en Cuba. Nos contaban que los grandes latifundistas, que en su mayoría eran norteamericanos, eran prácticamente dueños del país, apenas unas 4.000 personas, y lo que se hizo fue que el Estado expropió la tierra. 4/5 partes de la tierra en Cuba fueron expropiadas y después fueron entregadas a los campesinos, y se da un fenómeno que muy contrario a lo que sucedía en el resto de países de América Latina, que la gente del campo se iba para las ciudades. En Cuba la gente de las ciudades iba para el campo porque el Estado les estaba regalando tierras, estaba dándoles tierras para que las pudieran cultivar, y lo máximo que podían tener los grandes poseedores eran 67 hectáreas. Entonces, por ese lado sí se fomentó, pues, de cierta manera, como la igualdad, ¿no? Eso fue lo que hizo la revolución, repartir las tierras y que todo el mundo pudiera cosechar un poquito de sus tierras. ¿Qué pasa con esto? Bueno, te estás dando cuenta que hoy la mafia cubana-americana que está en Estados Unidos son mayormente gente vieja, gente que están tratando de que el país se caiga para venir a volver a recuperar sus tierras, sus propiedades, para volver a colonizar la isla. Entonces, esto lleva como cabo que por eso es, porque hay muchos millonarios que eran millonarios aquí, que se les quitaron las tierras, que se fueron para Estados Unidos y se quedaron con ese clavito clavado, como dice el dicho, y lo que quiere venir a volver a recuperar tu tierra, pues a votar todo el que está aquí, y hacer lo mismo que se hizo aquí antes de la revolución. Sí. Y nada más tenemos que ver una cosa, y que Cuba ha sacado unas cuantas vacunas, candidatos vacunales que han sido muy buenos, efectivamente. Hoy en Cuba la Abdala, por ejemplo, el COVID que hay es un 17, por la población es casi 11 millones de habitantes, tenemos 17 personas. Cuba está trabajando sin nasabuco, ya no tenemos limitaciones en las calles, ya no tenemos nada, y sin embargo aún el mundo no quiere reconocer la vacuna cubana. Claro. Nasabuco. Todavía el mundo sigue enredado con la COVID y Cuba está libremente casi de COVID, muy pocos casos de COVID. Es el único país latino. ¿Reconocer esa vacuna? Sí, claro, como decías, es el único país latinoamericano que hizo su propia vacuna. De hecho hizo varias, la más reconocida es la Abdala, hizo otras 4 más, si mal no recuerdo, y pues los resultados han sido exitosos. Cuando él dice nasobuco es la manera en cómo se le dice el tapabocas, una mascarilla allá en Cuba. El tapabocas, ustedes ya nosotros ya no tenemos nada. El tapabocas, tenemos la Abdala, tenemos la Soberana, tenemos Soberana 1, tenemos Soberana Plus, tenemos la vacuna de los niños pediatras, tenemos la vacuna de las mujeres embarazadas. Es decir, ya nosotros estamos libres de COVID. Puede venir el rebrote que quiera la COVID, que nosotros estamos preparados para aguantar el rebrote sin que no haya la mortalidad que está viendo en el mundo todavía con este tema. Sin embargo, estamos procesando porque tenemos ya una fábrica de procesación de esa vacuna que le hicimos nueva, la estamos procesando, estamos abarrotados, estamos llenos de esa vacuna en el país y no la podemos vender, no la podemos regalar, no la podemos intercambiar con ningún país por culpa del bloqueo. Pero estamos disponibles a dársela al mundo entero, tanto vendida como intercambiada, como si hay que regalársela a cualquier país que no tenga la posibilidad de comprarla. Nosotros estamos dispuestos a dársela, pero no nos las dejan salir del país. ¿Entiendes? No la dejan sacar del país por culpa del bloqueo, porque Estados Unidos no la quiere reconocer en el mundo entero. Y la Organización Mundial de la Salud, que obviamente también obedece mucho a los intereses de las grandes potencias mundiales. Claro, pero es que la Organización de la Salud, el gran promotor de la Organización de la Salud es Estados Unidos. Claro. Es el que da los grandes ingresos. Si él le dice que si acepta esta vacuna le quita los grandes ingresos, entonces no acepta la salud, porque Cuba no le puede dar esos grandes ingresos. Exactamente. Y bueno, pues tú ahorita mencionabas un tema importante, que es el tema de las movilizaciones durante el año pasado, en las cuales pues en redes sociales
se vio como desde hace muchos años no se daban movilizaciones de este tipo multitudinario. Y yo te quería preguntar, pues asimismo en Colombia casi que simultáneamente se estaban dando manifestaciones que fueron violentamente reprimidas, en las que el Estado colombiano, por ejemplo, utilizó millones de pesos, de dólares tal vez, para comprar tanquetas, para comprar armas, para reprimir justamente a su propio pueblo. En el caso de Cuba, ¿qué tanto consideras que fue represiva la respuesta del Estado ante los pedidos de la gente en Cuba? ¿Crees que realmente la respuesta del Estado fue represiva, así como en Colombia, o por el contrario crees que de ninguna manera se le puede asimilar a ese nivel de represión? No, 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 de ninguna manera se puede asimilar ese primer. Aquí la represión que hubo fue en defensa propia. Es decir, agredieron a nuestros policías, no se sacó ni tanque de guerra. La fuerza revolucionaria, los cubanos que existíamos aquí, salimos a las calles y entonces, fíjate, si te tiraban piedras allá para acá, tuvimos oficiales con cabezas partidas, tuvimos oficiales lesionados, nosotros dimos una respuesta a eso, pero sin matar a nadie, sin cortarle las orejas a nadie, como dijeron, simplemente le dimos respuesta a esa agresión, ¿tú me entiendes? Para aplacar la situación. Después, cuando ya las cosas estaban aplacadas, buscamos los audios, buscamos los videos, buscamos todo, buscamos los cabecillas de las personas, los detuvimos a las unidades pertinentes del Ministerio del Interior, ahí los interrogamos, ahí los enjuiciamos y entonces los metimos presos. Pero no hubo, como decían en las redes sociales, que se le están cortando las orejas, que lo están matando, que lo están metiendo en una fosa. Eso fue todo mentira. Mentira, porque yo conozco personas que estuvieron en eso, que inclusive me llevo con sus familiares y nada, están detenidos, están presos, cumpliendo su sanción por alteración del público, por desacato a la autoridad, por contrarrevolución, todas esas cosas, pero a nadie se le torturó, ni a nadie, todo eso es en redes sociales una falsa. ¿No me entiendes? Esas son cosas que inventan los medios, como ahora mismo están saliendo unas manifestaciones que dicen que están existiendo y son las mismas manifestaciones que existieron aquella vez, que le están poniendo pedacitos y están diciendo que están existiendo, no existen. Y Cuba ahora está en los peores momentos de su vida porque no tenemos combustible, las termoeléctricas están muy viejas, no las hemos podido reparar porque no nos dejan entrar los productos para repararlas, los equipos para repararlas, las piezas para repararlas, y estamos teniendo apagones de 4 horas en el día, ¿tú me entiendes? Por cada localidad, y tenemos que asumir eso porque ¿de dónde vamos a sacar petróleo si no nos dejan entrar? Y todo el mundo sabe que los buques vienen de petróleo, Estados Unidos los cogen en camino, los intercepta y no los dejan entrar a nuestro país. Sobre el tema de las movilizaciones, las personas que en este momento se encuentran retenidas de su libertad, ¿tienes de pronto una aproximada de en cuánto oscila las penas que se les dieron a ellos por haber alterado el orden público? Más o menos cuántos años, cuántos meses. No, pueden ser de 10 años, 15 años, 6 años, depende de la gravedad de lo que hizo, pero esas personas están en un centro de alimentación, los ponen a trabajar, a la mitad de condena ya lo sacan de la prisión, lo ponen en un centro de rehabilitación y ya después, al cabo de la tercera de la condena, ya lo sacan del trabajo a la casa y entonces se le da su atención para tratar de recuperar a la persona y que se dé cuenta de lo que cometió. Y, o sea, este tipo de penas aplicaron para todas las personas que participaron de las movilizaciones, independiente de que lo hayan hecho de manera pacífica o violenta. No, estas penas nada más se aplicaron para los cabecillas, los que rompieron vitrinas, los que robaron en las tiendas, los que se llevaron los equipos electrodomésticos. Esas personas, los que le cayeron a piedra a la policía, los que viraron una patrulla boca arriba, los que le dieron candela a una patrulla sin pensar de que estaban matando personas adentro que estaban trancadas. Eso se le hizo a las personas que realmente tuvieron agresividad contra la manifestación. Hoy cualquiera persona se manifiesta en Cuba, se puede ir para la calle, no hace ninguno de estos barbaries, se busca, se llama a contar, se sienta a negociar con una mesa, cuál es tu problema, y se le da solución al problema y se le explica cuál es la situación de Cuba, que no tenemos cómo mantener el país si las grandes potencias no nos abren las puertas y no nos dejan negociar. Es decir, ¿Entiendes? Porque no es claro. fácil.
Es decir, que siempre y cuando la movilización social y ciudadana en Cuba se dé de manera pacífica, el Estado no arremete contra ellos de ninguna manera y no se les criminaliza y no se les toma acciones penales siempre y cuando se manifiesten de manera pacífica. No, no, si se manifiesta de manera pacífica, no hay ni necesidad de manifestarse. Usted va para, no sé, para el Consejo, para la atención a la población, va para la oficina del Consejo de Estado, y eso se le atiende, se le oye las quejas y se le trata de las soluciones que le podamos dar. Porque lo que sí no podemos dar, cuando en una casa, el papá de la casa no tiene comida para darle a la familia, tú no te puedes, la familia no puede exigirle al papá de la casa que le dé comida si no tiene, ¿de dónde la va a sacar si no la tenemos donde buscar? Hoy por hoy los niños de nuestro país no tienen leche que tomar. No tienen leche simplemente porque nosotros no tenemos el derecho de pedirle un crédito a ningún banco en el mundo para que nos dé crédito para comprar leche. Porque si ese banco en el mundo nos da crédito para comprar leche, ese banco no puede hacer ningún tipo de negociaciones con ningún banco norteamericano, que es la gran potencia del mundo. Como lo mismo que pasó con nuestra familia colombiana cuando vino a Cuba, que fueron a usar las tarjetas de crédito que ellos tenían bancarias en mi país y le dijeron por internet, le dijeron, no, me disculpa, pero usted no está en un país socialista, usted no puede usar esa tarjeta en ese país. ¿Por qué? Porque si dejan que Bancolombia use las tarjetas en Cuba, Estados Unidos le quita el derecho a negociar con ellos. O sea que básicamente todas estas problemáticas no son tanto, pues desde tu perspectiva, por el sistema económico que tiene Cuba, sino más bien porque Estados Unidos, en su afán de que Cuba no progrese económicamente, y es algo que viene desde hace muchos años, ¿no? Que como Cuba fue una excepción en América Latina y logró que triunfara una revolución, ellos no querían que este mismo ejemplo fuera tomado por los otros países de América Latina, y es por eso que imponen bloqueos económicos y es por eso que esos bloqueos económicos siguen vigentes hasta el día de hoy. Y de no ser por eso, pues tú consideras que Cuba sin dudas hoy en día sería un país mucho más rico, mucho más industrializado, y no existirían, por ejemplo, las carencias que existe hoy, la falta de alimentos, la falta de gasolina, ¿no? De De todo, combustibles. de todo. De todo. Yo creería y estoy seguro que si a Cuba, Estados Unidos le quitara el bloqueo que tiene y todos los países pudieran negociar con Cuba, nosotros fuéramos un país muy avanzado. Porque el problema es que los cubanos porque somos gente muy emprendedora, pero si no nos dejan no podemos hacerlo. Inclusivemente, ¿cómo decirte? China, todos los países que han tratado de ayudarnos están siendo represivos, están siendo afectados por la represión de Estados Unidos, por ayudar a Cuba. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, ¿qué le pasa a los norteamericanos? Que el problema es que Cuba es el único país que levantó su revolución en el 59, armó su campo socialista y nunca se le ha caído el campo socialista. Todos los países han caído su campo socialista, han pasado a capitalistas, han vuelto a pasar a socialistas, y todo eso, pero Cuba es el único país en el mundo que nunca se le ha caído el campo socialista. Claro, y tú, pues, ¿qué has escuchado? O sea, ¿qué te han contado tus padres, tus abuelos? ¿Cómo era esa Cuba antes del 59, esa Cuba de Batista, esa Cuba capitalista? ¿Qué te han contado? ¿Qué sabes sobre esa Cuba? Bueno, te voy a contar que gracias a Dios, como te puedo decir que era nuestro comandante, yo nací en una familia rica, porque a pesar de no ser una familia rica, antes del triunfo de la revolución, una familia tenía negocios, tenía bodegas, tenía cosas, y esa familia mía vivió el capitalismo. Y después de que triunfó la revolución, todas las madres mías, toda mi familia se volvió militar apoyando la revolución, hasta hoy en día que todos son revolucionarios y son gente socialista. Con eso te puedo contar de que si no hubiera sido así, mis abuelos o mis bisabuelos no hubieran nacido, no le hubieran creado estas ideas a mis padres, ni a mis abuelos. Inclusive yo tengo un tatarabuelo que vivía en Villa Clara, que se murió de 103 años, que vivía en una tierra de un terrateniente, que era un médico famoso que tenía este país,
y que con el triunfo de la revolución él desertó para Estados Unidos. Y cuando la revolución llegó a albergar las tierras de ese personaje, de ese señor, se dio cuenta que las tierras las trabajaba mi bisabuelo. Y entonces determinó dejarle a mi bisabuelo, porque tenía muy bien atendidas las tierras, todas las caballerías de tierra que tenía ese señor. Y desde ahí mi abuelo empezó a procesar todas esas arboledas de mango que tenía, a copiarse al Estado, y mi abuelo se murió con 103 años, muy de acuerdo con la Revolución Cubana. O sea que eso es una buena referencia, pues teniendo en cuenta que 103 años es una vida larguísima, le tocó vivir buena parte de esa época de la Cuba capitalista. Si su perspectiva pues hacia los cambios que generó la Revolución Cubana pues era una perspectiva positiva, es diciente, es algo muy diciente. Así que esa era como la pregunta central y yo creo que fue muy bien respondida. Tu perspectiva es que, muy a grandes rasgos, fue mucho más los beneficios que le trajo la Revolución Cubana a este país que los perjuicios. Eso a pesar de todo lo que los Estados Unidos han hecho históricamente y siguen haciendo hoy para que la Revolución Cubana fracase. Y sin embargo, pues el pueblo sigue apoyándola, ¿no? en su mayoría. ¿Tú consideras que Cuba es un país democrático? Sí, yo considero que Cuba es un país democrático. ¿Tú sabes por qué considero que es un país democrático? Porque aquí nosotros tenemos el derecho de decir lo que queremos, en la forma adecuada de decirlo. No es pararse en una esquina y hablar mal de ningún presidente. Nosotros tenemos nuestros problemas. Nuestra economía tiene problemas, porque es una economía antigua que no nos han dado el derecho a reformarla. Nosotros tenemos problemas porque nuestro sistema es un sistema socialista que no hemos podido modernizar, porque no nos damos. Tenemos problemas de internet, tenemos problemas de elaboración, tenemos muchos problemas, pero son problemas internos de nosotros, que no creo que ningún país en el mundo, ningún país, por muy poderoso que sea, tiene derecho a meterse en los problemas internos de ningún país. Porque los problemas internos de un país son los problemas internos de una casa y se resuelven dentro de la casa con las personas que viven dentro de la casa. Y como decía un presidente no hace mucho, para no mencionar el nombre del presidente, no quiero ofender a ningún presidente del mundo, le está diciendo al señor presidente de Estados Unidos: usted, el bloqueo que tiene, la agresión que tiene, no es contra los gobernantes ni contra el gobierno de Cuba. Lo que usted tiene es una opresión contra el pueblo de Cuba, porque los gobernantes nunca son oprimidos, porque los gobernantes, los presidentes, siempre son presidentes, siempre tienen su reserva para vivir. El pueblo y los pueblos de América Latina son los que sufren las opresiones de estos grandes gobernantes que están gobernando el mundo. Yo creo que es un perfecto resumen de todo esto, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, te quiero dar las gracias por este espacio, por contarnos toda tu experiencia como ciudadano cubano, y bueno, si te quieres despedir, adelante. Pues bien, Steven, gracias por esta linda entrevista que me has dado, gracias por dejar expresar lo que siento. Sigo diciéndole al mundo, sigo diciéndole a Colombia luchen, porque es mejor vivir en un país tranquilo, sin violencia, aunque no tenga las comidas, no tenga la avaricia, no tenga esa cantidad de cosas que tienen, pero vivir en un país tranquilo donde tus niños puedan caminar por las calles sin tener el miedo de que alguien lo ponga en una pistola y le quite un celular. Pueden vivir en las calles jugando con nosotros niños sin tener miedo de que nadie los vaya a secuestrar. Creo que eso es muy importante para un ser humano vivir. Por lo tanto, le doy gracias a Steven por esta entrevista y le pido al mundo que por favor apoyen estas nuevas generaciones que vienen naciendo, estudiando lo que es la política del mundo, y que no importa ser capitalista ni ser socialista, lo más importante es ser un ser humano bueno del mundo y que quiere el bienestar para el planeta. Muchas gracias para ti, Steven, y un placer y un orgullo de haber hablado con usted. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como
como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta.